Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro, que él es el fundador de la Congregación Israelita Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, y en especial compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos del Decálogo Universal, estamos hablando de la doctrina de Dios, no estamos hablando de la doctrina humana, de un concepto humano, personal, no. Es la doctrina de Dios, que en hebreo se llama pues Torah. Traducido significa doctrina e enseñanza divina. Que en griego se le llama pues nomos, significa ley. Pues de eso estamos hablando, que la doctrina de Dios, la palabra de Dios, o las buenas nuevas, porque es algo nuevo para nosotros, estamos hablando de la doctrina de Dios. En ese tiempo, Dios le entregó a Moisés para enseñar a su pueblo. En ese tiempo, por la ruptura del compromiso que fue en el monte Sinaí, cuando el pueblo lo había traicionado con otro Dios, por esa ruptura se escribe para el futuro, y en el futuro toma como instrumento a nuestro querido maestro, le entrega los mandamientos para que pueda contar a sus hijos todo lo que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra. Y en los gentiles primero los gentiles, después los que están escritos en el libro de la vida de los judíos, y a la final le formarán un solo pueblo para que se cumpla la escritura en Romanos 10, 24, 25. Entonces ahora, avanzando un poquito más de lo que Dios quiere para el hombre, o sea, a medida que vamos allegándonos y también quiere para la sociedad, una oportunidad ante el año 2000, se juntaron muchos de diferentes doctrinas, diferentes organizaciones religiosas a nivel mundial, se juntaron para buscando una alternativa para lograr la paz. Entonces, hicieron en ese tiempo, y es así que en el diario La República salió una publicación. Entonces, ¿qué hace nuestro maestro? Ver que no es la parte correcta lo que ellos están pensando. Porque una cosa es humanamente pensar, buscamos la paz para que haya armonía, y todo el tiempo va a haber conflictos, guerras, por motivos de intereses creados. Siempre va a haber conflictos. Donde esté el dinero, ahí están los problemas. Entonces, siempre hubo, hay y habrá. Entonces, buscar una paz, difícil encontrar una paz, porque en el corazón del hombre está el bien y el mal, y el hombre más inclinado a lo malo, y va a buscar pues la guerra constante, problemas de los grandes, y lo que sufren es el pueblo. Entonces, en ese tiempo hubo pues esa reunión para buscar la paz, y nuestro maestro buscó que publicara en Diario de la República, dando una respuesta a lo que ellos habían acordado. Dice así más o menos, escribe, manda a publicar esto en la República, y dice lo siguiente: en mi condición como compilador de la excelencia y utilidad de la ley universal, formulo sobre el esclarecimiento de la publicación de fecha 4 de noviembre del presente año en el diario La República. Señala alternativas para lograr la paz. ¿Cuáles son las alternativas que ellos buscaban? Concertación debe ser el primer paso para lograr la paz. Entonces, lo que ellos buscaban era buscar una concertación para lograr la paz. Asimismo, señala, solo haciendo pequeñas obras se logrará pacificar el país. Haciendo pequeñas obras se pacificará el país. Haciendo pequeñas obras.
Si nos vemos miramos en otro sentido, claro, es una forma de pensar, pero si hablamos, por ejemplo, de la desocupación que existe, por un lado se multiplica la ciencia, estamos al día de muchas cosas, la ciencia, pero por otro lado la mano de obra empezó, digamos, la maquinaria lo reemplaza al hombre ahora. Le pongo un ejemplo así de simple. Supongamos que vamos a hacer una zanja para enterrar unos tubos, una zanja de, hablemos de 1 metro, 1,50 m de profundidad y 80 de ancho, 1 metro de ancho, ¿ya? Necesitamos por lo menos 500 trabajadores para que empiecen, o 100, hablemos de 100 trabajadores, 100 obreros, para que hagan esa zanja y avancen. Como se ha reemplazado ahora, se ha reemplazado la mano de obra por una máquina, con una máquina solamente uno que dirige, otro que maneja la excavadora y se acabó el problema. ¿Cuántos se emplearon de todos los obreros? 2. ¿Cuántos quedaron en el aire? 98. Entonces vemos, por un lado, es bonito. Por un lado, se multiplica la ciencia, por otro lado, vemos se desocupa. Entonces ahora es el problema para buscar el pan. Entonces, por eso dice ellos, haciendo pequeñas obras se lograrán pacificar el país. Y otro punto dice, basta de violencia, solo queremos vivir en paz. Total que no hay solución, humanamente es difícil. Por un lado pensamos una cosa y los grandes empresarios piensan diferente. Entonces es difícil obtener una paz humanamente. Humanamente es muy difícil. Entonces dice nuestro maestro, cabe decir, son estériles las opiniones sobre alternativas para lograr la paz, por carecer de conocimiento teológico, por carecer de conocimiento teológico. Y esclarece con varios versículos bíblicos lo que dice el profeta Jeremías 8:15, Romanos 3:17, Ezequiel 7:25, Isaías 48:22. ¿Qué dice los contenidos? Esperamos paz y no hubo paz. Y camino de paz no conocieron. Buscarán la paz y no habrá. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Y luego nuestro Mesías también esclarece sobre este caso. Dice así, en Mateo 10:34, Jeremías 12:12, Isaías 57:21. No penséis que he venido para meter paz en la tierra, sino espada. Porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, no habrá paz para ninguna carne. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Y esclarece con Ezequiel 13:10 y Deuteronomio 19. Engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. O sea, este es un engaño. Y el uno edificaba la pared, otro le costraban con lodo suelto. Cuando tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Vemos acá, queridos amigos, humanamente las cosas son muy difíciles, pero vamos a la parte espiritual. Miremos en otro sentido de lo que está mencionando acá. Vamos a mirar en otro sentido. Revisando las enseñanzas de nuestro Mesías, porque él acaba de mencionar, dice acá, por carecer de conocimiento teológico, por carecer, entonces humanamente pensamos, vivimos nuestra maldad, ¿y qué paz vamos a conseguir ahí? No hay nada. Pero luego nuestro Mesías esclarece de concerniente a lo que estamos mencionando o lo que dice nuestro maestro en la parte teológica. 14:27 Juan de San Juan dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces él habla que la paz os dejo, mi paz os doy.
no como el mundo la da. Yo os la doy. Entonces, ¿a qué paz Él se refiere? ¿A qué paz Él se refiere? Ya no estamos hablando de la paz humanamente, porque en su época había problemas, conflictos con Roma, la nación estaba sitiada por Roma porque venía sufriendo desde el tiempo de Babilonia. Después de Babilonia estaba sujeto a los medos y los persas, después de los medos y los persas con los griegos, y después los griegos con Roma. O sea que había problemas. Ya ves así que en el año 70 se sublevan contra Roma, lo desaparecen. Los aparecieron del mapa al pueblo judío, que después de tantos años recuperan recién en 1948. Entonces, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea que, ¿de qué paz él estaba hablando? ¿A qué paz se refiere? Cuando hablamos, amigos, para darnos abrir un poco más nuestra mente, encontramos que la paz se refiere a la tranquilidad, que uno debe tener esa tranquilidad, la serenidad que se experimenta en el corazón. Uno es la parte exterior y otra es la tranquilidad, la serenidad que se experimenta en el corazón e incluso en medio de las dificultades. Porque si no hay esta paz en nuestro interior, seríamos parte del mismo problema. Para entenderlo, una vez cuento una historia de que un rey a los pintores les dijo que plasmaran la paz en un cuadro. Vinieron los pintores, plasmaron sus dibujos buscando la paz, y a la final le llegaron dos ganadores. Era un cuadro donde había un lago lleno de paz, mucha paz, mucha paz. Se notaban las nubes, bastante paz, mucha paz. Y otro cuadro había cataratas, se notaba pues las nubes tenues por el mismo movimiento del viento, pero ahí en la catarata, a un costado había una roca que estaba con una hendidura, y en esa hendidura había crecido un pequeño árbol, y en ese pequeño árbol estaba anidando un pájaro. Entonces, este rey dijo: este es el ganador. Y todos quedaron sorprendidos porque él manda a plasmar la paz y le muestra pues un cuadro, está todo lleno de violencia. Entonces él dijo: este es el ganador porque este pájaro que está anidando está lleno de paz. A pesar del bullicio del agua por la caída, a pesar de la violencia del viento, este pájaro está lleno de paz. Entonces encontramos acá algo interesante. Si nosotros no tenemos paz, somos parte de la violencia, somos parte del bullicio. Pero lo que Dios quiere es que el hombre sea como este pájaro que tenga paz. Aunque haya tantas dificultades, tantos problemas, tantas cosas. Por eso que la paz se refiere pues a la tranquilidad, a la serenidad que experimenta el corazón, e incluso en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las tormentas, en medio del bullicio. Ese es el punto que tenemos que entender. Como dijo Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, la paz mundial comienza con la paz interior. La paz mundial comienza con la paz interior. Si yo no tengo mi paz, no tengo paz, entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Don Bosco, sacerdote escritor italiano, comentó también, dijo así: quien tiene paz en su conciencia, la tiene todo. Entonces lo que se refería acá es que el hombre tenga una paz interior
que tenga una paz en su conciencia, para que no esté sobresaltos, tenga una paz en su propia conciencia. Pero para tener una paz, con paz en nuestra propia conciencia, en nuestro yo interno, el primer paso es tratar de controlar nuestras emociones que nos conducen a cometer muchos errores. No nos emocionamos, no nos controlamos y cometemos a veces los peores errores en nuestra vida. A veces somos demasiado apasionados en todo, a veces apasionado en el amor, y te encuentras con una barrera que al final te va de cabeza. Todo por no saber controlar. Por eso es que a veces hasta muchas parejas, al verse traicionados y tantas cosas, pues, están emocionados, tan enamorados que hasta se quitan la vida. A ver, otros son nuestros impulsos. Nos dijeron algo, inmediatamente buscamos reaccionar negativamente. De repente algo que no estaba acorde conmigo, inmediatamente reacciono, exploto. O sea, hago un impulso negativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo paz? No tengo paz porque voy a empezar a tener problemas. Voy a empezar a tener dificultades. De repente cometí un asesinato, de repente cometí por eso, porque digamos, a mi pareja viéndolo con otro y mi reacción fue otra, todo por no saberse controlar esa emoción, por no saberse controlar y por no pensar, bueno, si es que nos unimos pues voluntariamente y todos tenemos derecho a ser felices. De repente no es feliz conmigo, tiene derecho a ser feliz. Listo, se acabó y terminó el problema. Pero si yo actúo como si fuera mi propiedad, como si yo hubiera comprado, termino hasta en la cárcel. ¿Por qué? Porque no supe controlar esa pasión, no supe controlar ese impulso negativo, no lo pude controlar. Entonces, no hay paz, no tengo paz. Por eso decía Pablo en su carta a los Gálatas 5:23, en versión latinoamericana, Pablo decía, tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener un dominio propio. ¿Dominio propio a qué? A mis pasiones, a mis emociones, a mis impulsos. Tengo que empezar a tenerlo, a controlarlo. ¿No? Y como en otra parte dice Pablo, tenía que empezar a amortiguar mis miembros. ¿Qué significa amortiguar? Quiere decir menguar, moderar, o aplacar, o también suavizar. Entonces eso tengo que empezar a menguar. Desaparecerlo no se puede, pero sí puedo controlar. Aquel que diga que lo desaparece es una grande mentira, porque eso viene con nosotros, que gracias a lo malo aprendemos muchas cosas, y si no fuera por lo malo no aprendíamos nada. Es parte natural que viene, sino que Dios quiere que el hombre aprenda a controlar esa emoción, que empiece a controlar ese impulso negativo, que empiece a controlar esa pasión loca que lo busque que controlar. Es lo que Dios quiere, ser una persona moderada. Por algo Dios le dijo a Caín, porque no le recibió su ofrenda, no recibió a él ni a él su ofrenda, él se sintió pues contrariado, amargo, porque no le recibió. Y pues Dios le dice ahí, ¿qué pasa, Caín? Si tú obras bien, andarás con la cabeza levantada. Pero si tú obras mal, el pecado está agazapado a tu puerta, esperando en qué momento te descuidas. Pero tú debes de dominarlo, dice en versión latinoamericana. Está en Génesis 4:7. Tú debes dominarlo. Esa es la palabra, dominarlo. Tú tienes que tratar de controlarlo. Pero si yo no puedo controlar esas pasiones locas, en la parte espiritual es más sencillo.
Porque estamos hablando, pues, estamos hablando de legiones, porque es una guerra espiritual, no es una guerra de carne a carne, como dice Pablo, no es de carne a carne, de sangre a sangre, sino contra las potestades del aire, contra el principado de este mundo. Estamos hablando de una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, los que lo utilizan al hombre, estamos hablando así como a este demoniado que los espíritus le llevaban pues al fuego, al agua, y así. Cuando le preguntó, ¿cuántos eran? Legión, que significa multitud. ¿Y cuánto pues en el ejército romano, cuánto era una legión? Eran pues de 3.000 a 6.000 personas. Pues imagínense, estamos hablando pues de miles que atacan contra uno. Los humanamente no puedo. Nos atacan, por eso vienen las enfermedades, todas esas cosas, porque son espíritus que nos atacan. Y como nos atacan y como no sabemos cómo defendernos, ahí está el problema. Pero acá, gracias al Creador, nos enseña cómo hacerlo. O sea, cómo controlar, que nosotros estamos viendo algo, las emociones, las pasiones, los impulsos. Él nos enseña cómo controlar, por ejemplo, la ira, que es lo más común es la ira en todo, porque si hay una traición, la ira. Si algo pasa, la ira, se junta con la venganza, etc. Pero todo parece mentira, todo es alrededor de la ira. Lo primero es la ira. Pero si no sabemos controlar esa ira, amigos, terminamos mal. Terminamos mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlarlo. Por eso nuestro querido maestro pone un ejemplo que un padre de familia está en su casa solo, vienen los delincuentes, e ingresan a la casa, lo toman prisionero el hombre dentro de su misma casa, y él los conoce quiénes son. Una vez que hacen todo su cometido, para que ingresaron, y se van. Ahora, ¿por qué el hombre se vuelve cómplice? Porque no lo denunció, como es Levítico 5:1, no lo denunció. Él fue testigo de todo lo que hicieron, pero como no lo denunció, se vuelve cómplice. Lo utilizaron y se fue. Entonces, en la vida espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Dice nuestro maestro. Tenemos que denunciarlo, no a la policía, sino tenemos que denunciar ante Dios. Y hacerle ver, Señor, el espíritu de ira, que son miles, este espíritu de ira me utiliza una y otra vez, me utiliza, y después que me utiliza, me bota como pañal de criatura. Eso tenemos que clamar. Señor, no permitas que este espíritu de ira me tome prisionero dentro del mismo cuerpo. No permitas que me utilice para que cumpla sus caprichos. Mejor tú mismo, Señor, repréndelo. Y lo reprende. Eso se llama invocar. Por eso dice, tú debes dominarlo. Pero como yo no puedo dominarlo, pido el apoyo de Dios para dominarlo, para controlar esa emoción loca, esa pasión loca, ese impulso negativo. Entonces yo le pido a Dios que me ayude a controlar. Y si me ayuda a controlar, voy a tener paz. Voy a tener paz. Porque empiezo a controlar. Es como un ejemplo para entenderlo. Nuestro Señor Jesucristo nos pone un ejemplo muy hermoso. ¿Cómo nos sentimos cuando empiezan a hablar mal de nosotros? Cuando hay alguien que habla mal de mí, hasta por los codos se expresa negativamente. Por supuesto que mi reacción no es buena, porque digo, no es así, pero él se siente seguro que es así. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que el ofendido tiene que ir a pedirle disculpas al que lo ofendió. El ofendido
ir a pedirle disculpas a aquel que lo ofendió. Porque aquel que me ofendió, él piensa que está en la verdad y no va a venir a pedirme disculpas. Morimos los dos y nunca llegó. Pero nuestro Mesías recomienda que el ofendido debe ir a pedirle disculpas a aquel que lo ofendió. ¿Pero cómo? ¿Por qué tiene que ir a pedirle disculpas? Porque quiere tener paz. Porque cada vez que lo va a ver, se le va a poner los pelos de punta y ese se convierte, pues, se convierte en un resentimiento, se convierte en un odio, y antes que llegue a más, cortar por lo más sano, discúlpame. Quizá de repente soy una persona, un obstáculo en tu vida, discúlpame, trataré de apartarme o cambiar mi forma de ser. Listo, se avergüenza al mal, como decía nuestro maestro. Entonces, esa es la forma que tenemos que hacer. Por eso, decía el salmista David, 34:12, vengan hijos y pongan atención, les voy a hablar del Señor, del temor del Señor. ¿Quieres tú que tu vida se prolongue y gozar días felices? Guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas, evita el mal y realiza el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Miren, ¿qué tal mensaje? ¿Quieres tú que tu vida se prolongue y gozar días felices? Guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas, evita el mal, realiza el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Si queremos paz, tenemos que estar siempre persiguiéndolo porque queremos paz. Para eso vemos la forma como debemos actuar. Y todos buscamos una paz. Pero ¿qué pasaría si no hay esa paz? Conflictos con nosotros mismos. Así como dijo el Dalai Lama, la paz mundial comienza con la paz interior. O como dijo Don Bosco, quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo. Lo que buscamos es tener esa tranquilidad con nosotros mismos. Otro ejemplo para comprenderlo sobre este punto que estamos mencionando, sobre la paz, dice Ben Sira en Eclesiástico 30, 22 al 27, versión latinoamericana: no te dejes dominar por la tristeza, ni te abandones a tus preocupaciones. La alegría del corazón es vida para el hombre, el gozo del hombre alarga sus días. Ama tu vida, consuela tu corazón, destierra la tristeza, porque la tristeza ha perdido a muchos y no puede traer ventajas. La envidia y la ira acortan la vida, las preocupaciones hacen envejecer antes de tiempo. El corazón alegre da buen apetito y aprovecha de lo que come. Ahí es lo que tenemos que ver nosotros, ver este punto, para vivir en paz. A veces la tristeza viene por diferentes dificultades, pero que dure mucho tiempo. Buscar siempre una tranquilidad, siempre buscando la alegría, la tranquilidad, porque si no, nuestro gozo, amigos, sea corto y también vamos a empezar a vegetar, o sea, conseguimos una vejez prematura. Por eso decía el salmista David, como evita el mal y realiza el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Pero para ello se necesita, pues, disciplinar nuestros sentidos. Esa es la base. Claro, estamos hablando de paz, pero tenemos que empezar a disciplinar nuestros sentidos. Si no empezamos a disciplinar nuestros sentidos, amigos, es difícil. Tenemos que empezar a disciplinarlo. Tenemos que empezar a entrenarlo
para un buen desarrollo positivo. Tratar de moldearlo, así como el alfarero al barro. Sé que al inicio va a ser un poco incómodo, pero después va a dar frutos apacibles. Pero la meta es tratar de entrenarlo y tratar de desarrollarlo positivamente. Así como anteriormente hemos hablado, tenemos que empezar a controlar nuestras pasiones, a controlar nuestros impulsos, a controlar nuestras emociones, aunque hay que controlarlo, y para eso tenemos que desarrollar, tenemos que ser disciplinados, buscar, como dice acá, tenemos que empezar a entrenarlo, para desarrollarlo, así como el barbero al barro. Yo sé que al inicio para muchos es un poco incómodo, porque estamos acostumbrados como caballos sin freno, estamos así, nos gusta, como alguna vez dijo un amigo, dijo así: yo soy como soy, yo soy así y nadie me cambia. O sea, para él, renegar a cada rato y cometer un montón de cosas negativas, para él, él se siente feliz, aunque esté con el hígado destrozado, pero se siente feliz. Pero eso, mirándolo bien, de otro sentido, no está bien, porque no tiene paz consigo mismo. Claro, en ese momento trae renegando, pero su vida también se acorta, se va a hacer una vejez prematura. Entonces, todos esos puntos tenemos que ver, es igual que una planta maltratada, poco tiempo dura. Y una planta bien protegida, bien alimentada, dura más y también florece mejor. Pero una planta que no tiene mucha agua, no le da mucho mantenimiento, rápido muere esa planta. Entonces, algo similar, tenemos que empezar a buscar que controlar algo que nos afecta a nuestra parte interior, algo que nos afecta. Estamos hablando de esa pasión loca, estamos hablando de ese impulso negativo, de esa emoción. Tenemos que buscar que controlar. Y para eso tiene que ser disciplinar nuestro sentido, disciplinar algo que nos afecta. Es como decir, me gusta la ira cada rato, tengo que empezar a buscar que disciplinar. Yo sé que al inicio va a ser incómodo, pero tanto es que vamos adiestrando, así como a una mascota. Poco a poco lo vamos preparando para que nos dé la mano, para que se ponga de dos patitas. Eso no es un día, es una constancia. Es una constancia. Al inicio es incómodo para el animal, pero después vemos ya que lo que está bien entrenadito, ya en cualquier lugar ya hace pasar bien. Por eso dijo un pensador que la disciplina es una ancla que mantiene su barco intacto y en movimiento durante la tormenta. Fíjese, la disciplina es un ancla que mantiene su barco intacto y en movimiento durante la tormenta. En sí, amigo, la disciplina, si lo analizamos y lo ponemos en práctica, viene a ser pues un puente entre las metas y los logros. Y eso, disciplina es en todo, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo debemos tratar de ser disciplinados. Tratar de ser disciplinados. Es como decir, hasta en los alimentos, tratar de ser disciplinados. ¿A qué hora tienes que participar de tu desayuno? ¿A qué hora tienes que almorzar? ¿A qué hora tienes que cenar? Porque si no llevas una disciplina en tus alimentos, vas a terminar con gastritis. Así vas a terminar con gastritis. Y si no disciplinas tu alimentación, vas a terminar siendo diabético. O sea que todo es un control. Nada en extremo, nada en exceso, porque toda cosa extremada y desordenada es un caos al final. Pues amigos, la disciplina es importante. La disciplina comienza con el dominio de nuestros pensamientos. Como dijo Christian Barnard, el primer trasplantador de corazón, dijo bien claro:
Muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Todo está en el estado mental. Todo está en el estado mental. Entonces acá tenemos que empezar a dominar nuestros pensamientos, a dominarlo. Y eso es lo que a nosotros nos falta, a la mayoría, nos falta dominar justamente nuestros pensamientos. Porque todo emana del pensamiento. Por ejemplo, a veces van por las redes sociales, lo que nace el corazón, empezamos a hablar. Lo que nace. Y también expresamos lo que está en nuestro corazón. De repente soy una persona negativa y todo lo negativo empiezo a escribir. Empiezo a escribir negativamente, pensar lo que estoy haciendo bien. Y aquel que es inteligente va a entender, esta persona está, si bota culebras, escribe culebras porque bota culebras. Así más o menos. Por eso hay que tener bastante cuidado. Tenemos que comenzar a dominar nuestros pensamientos, tratar de controlarlo, tratar de dominarlo, tratar de amortiguar para no cometer tales errores. Por algo dijo Nicolás Maquiavelo, filósofo escritor de Florencia, donde hay buena disciplina, hay orden. Y rara vez falta la buena fortuna. Vuelvo a repetir, donde hay buena disciplina, hay orden. Y rara vez falta la buena fortuna. Entonces, cuando hay disciplina, todas las cosas hay orden. Y si no hay orden, todo es un desorden o hay un caos, es bravo. Es difícil. Entonces, nosotros tenemos que empezar nuestra vida para vivir en paz. Tenemos que empezar a disciplinar nuestros pensamientos, a disciplinar. Y al disciplinar hay orden. Hay orden. Es como decir, cuando uno sirve su patria, le enseñan primero a respetar al superior, no abrir la boca si no le piden opinión. Luego el horario, la hora de Diana, la hora de levantarse de su cama, tender su cama, y así sucesivamente les enseñan a ser disciplinados, y si no obedece, lo castigan. Físicamente, lo empiezan a castigar. Si no aprende a buenas, a malas tiene que aprender. Entonces empieza a ser una persona ordenada en su vida. Así como este presidente de Rusia le preguntaron, ¿cuál es el consejo que le daría usted a los jóvenes? Primero que aprendan a tender su cama. Fíjense, ¿por qué? Parece que no tuviera sentido. Sí tiene sentido. Porque muchos jóvenes hoy en este tiempo se levantan de su cama, lo dejan extendido, lo dejan ahí como una pelota, su frazada, su cocha, qué sé yo, ahí. Y la hora que vienen, igual se lo va a hacer otra vez. O sea, no dejan siquiera tendido. No es como dejarlo tendido. Cuando está bien tendido tu cama, pues de repente alguien te visita y encuentra tu cama bien tendidita, ¿no? La limpieza en especial. Pero si imagínate tu casa, tu dormitorio, una revuelta, cosas por acá, cosas para allá, están más ahí la cucaracha, las arañas, están, ¿qué más? Están los pericotes, las ratas. Entonces, ¿cómo? Todo eso tiene que ver aprender a ser disciplinados. Si no aprendemos a ser disciplinados en otras cosas tan sencillas, ¿qué será pues en nuestros pensamientos? Y como está la casa, dicen otros, tienen otros pensamientos, como está tu casa, está tu corazón. Si en tus cosas eres un desordenado, en tus pensamientos también eres un desordenado. Entonces, ahí es el punto que tenemos que ver. Vamos a tratar de ordenar nuestros pensamientos y poner en práctica la disciplina, disciplinarlos, especialmente en las cosas materiales para luego entrar en la parte espiritual. Así como dijo el conductor guía espiritual de nuestra institución, es el guía espiritual, señor Ezequiel Jonás, dijo bien claro, así como a ustedes les gusta la limpieza, el templo que esté bien limpio,
también deben tener así similar su templo, que es su cuerpo, su corazón. También, límpielo. Pero si no nos gusta la limpieza desde las cosas materiales, imagínense, tan igual es nuestro corazón, desordenados. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre busque. Empecemos por buscar que entrenarlo a nuestros pensamientos, dominarlo a nuestros pensamientos negativos. Por eso dice Maquiavelo, donde hay buena disciplina, hay orden. Donde hay buena disciplina, hay orden. En Ben Sirá también habló sobre este punto de lo que es la disciplina. Eclesiástico 21, 24 y 22 dice: para el hombre prudente, la disciplina es como una joya de oro. Para el hombre prudente, la disciplina es como una joya de oro, como un brazalete en su brazo derecho. Fíjese, para aquel que le gusta la disciplina. A aquel que le gusta la disciplina es un hombre prudente. Para él la disciplina es como una joya de oro, como un brazalete en su brazo derecho. Pero aquel que no le gusta la disciplina, que le llama insensato, para el insensato, la disciplina es como un grillo, como grillos en sus pies y como esposas en sus manos. O sea, para él es como una prisión. Pero tenemos que nosotros buscar, empezar por disciplinar, por controlar, por entrenarlo a nuestros pensamientos, porque lo que nace el pensamiento lo hacemos humanamente. Eso es. Ahora, el apóstol Pablo, revisando en versión nueva traducción viviente, en Hebreos 12:11, mira lo que dice. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Por supuesto, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Eso es así. Cuando uno sí, yo recuerdo mis primeros años, cuando serví a mi patria, en el año 72, al inicio, como no tenemos tales costumbres, que levántate temprano, 4 de la mañana y atas en pie, levantarte a esa hora donde, y si es en tiempo de invierno, quieres estar más en tu cama, y luego nos enseñan primero a tender la cama. Imagínense que es una rutina diferente a lo que nosotros estamos mal acostumbrados. Entonces viene el saludo y tantas cosas más. Al inicio no es agradable, es aburrido, pero si lo recibimos, empezamos a recibirlo con agrado, porque es para el bienestar de cada uno, no es para los demás, porque los otros ya son disciplinados. Estamos hablando de los superiores. Entonces, para nosotros es agradable, porque vamos aquilatando, empezamos a ser de personas disciplinadas, y eso permanece. De repente, no se enseñaron en casa, nos enseñaron ahí algunas cosas. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Claro, no tenemos tales costumbres. Acá estamos buscando que para muchos de repente lo que estoy hablando no es agradable, es doloroso lo que para muchos, pero cuando empezamos nosotros empezamos a entrenar empezamos por entrenar esa emoción negativa, esa pasión loca, ese impulso negativo, empezamos a entrenarlo, a controlarlo. Entonces, al final va a haber frutos apacibles, frutos positivos al final. Así como como dice el apóstol Pablo, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario es dolorosa, pero después da frutos positivos, produce la apacible cosecha de una vida recta.
han sido entrenados para ella. Entonces, acá es entrenar. Tratar de entrenar y entrenar. Y al final se nos hace un hábito y es hermoso. Ahí se cumple lo que hemos visto, lo que es en Eclesiástico, se vuelve la persona prudente y empieza a ser prudente. Porque el prudente cuando escucha una palabra, no da la respuesta inmediatamente, sino lo escucha y después que lo escuchó, da una respuesta, pero su respuesta es, como dice la Escritura, es como un mazo, o como dice el dicho, una respuesta con mano de con guante, pero con mano de hierro, pero con guante. Entonces, esa es la diferencia, pero en cambio el torpe no. Por eso dice el proverbio, el sabio escucha, el inteligente opina y el necio critica, grita. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar de en adelante, tratar nosotros de controlar nuestras emociones. Yo sé que para muchos, como dice el apóstol Pablo, hablamos disciplinar nuestros sentidos, al inicio va a ser doloroso, va a ser un poco incómodo, porque yo estoy acostumbrado, como decir, es como un león que estaba libre y después de un momento a otro le mete una jaula, que es incómodo. Y acá es, pues, si controlamos a nuestros malas acciones, controlamos a nuestros malos impulsos, es como meterle pues en una jaula. Y vamos a hacerlo, después tendrán que adiestrarse y sentirse contento, entra y sale también. Esa es la meta. Así que amigos, empecemos por trabajarlo, por controlar nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestras emociones. ¿Por qué no llevar ese ejemplo de sembrador que espera con paciencia los preciosos frutos de la tierra, mientras la lluvia, espera la lluvia temprana y tardía, como dijo el apóstol Santiago 5:7? O como dijo nuestro Mesías, Mateo 5:7, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque queremos por esa paz, porque cuando controlamos nuestras emociones, vivimos más en paz. Pero si no controlamos, amigos, vivimos en conflictos, vivimos en dificultades, vivimos sobresaltos, no hay paz, y a la final terminamos con una vejez prematura. Como dijo un pensador, la paz es un jardín que debemos cultivar. Por lo cual dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, alégrese, busquen su restauración, esfuércese por crecer y alcanzar la madurez espiritual, buscando la perfección en sus vidas. Anímese y viva en armonía y paz, y el Dios armonía y paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Entonces, ¿por qué están incómodos? ¿Por qué están amargos? Al contrario, alegrarnos, buscar siempre esa restauración. ¿De qué restauración está hablando? Dice Efesios 4:23, mediante la renovación del espíritu en nuestra mente. Empezamos a renovar, pues si antes hemos sido desbocados, hablamos sin control, sin medir las consecuencias, entonces tenemos que renovar nuestra mente. No está bien esto, tengo que aprender si quiero que me respeten, tengo que aprender a respetar. Entonces empiezo a trabajar en ese punto ya, empiezo poco a poco a trabajar, a la final va a ser un fruto apacible. O como dice Pablo en Colosenses 2:10, a empezar a revestirse el nuevo hombre, el cual es renovado por el conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Cuanto más vamos conociendo y entendiendo lo que Dios quiere del hombre, entonces también vamos renovando nuestro espíritu, nuestra mente. Por eso dice, por los demás hermanos, alégrese, busquen su restauración. O como dijo el apóstol Pablo en la carta de los Romanos 8:6, en traducción de lengua actual, si vivimos en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que
desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Ahí está claro lo que es. Si vivimos en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, mi cuerpo desea pues vivir en la amargura, vivir en el odio, vivir así tenso en muchas cosas, entonces en la vida espiritual separado de Dios. Pero si queremos vivir como dice, con el Espíritu para tener paz en nosotros mismos, entonces pensemos a lo que tenemos que acudir o aceptar los deseos del Espíritu Santo, porque el Espíritu es paz, armonía, unión, amor. Entonces, buscar esa parte. Por eso dice el Proverbios 3, 13 a 17, dichoso el que halla la sabiduría y el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata, rinde más ganancias que el oro, es más valiosa que las piedras preciosas. Lo más deseable que lo puede comprar, con la mano derecha ofrece larga vida y con la mano izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus caminos hay paz. Entonces, esa es la base. Todos buscamos esa paz añorada. Por eso decía el salmista David, 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Porque la ley o la norma, la doctrina de Dios te enseña cómo tienes los caminos a seguir para controlar cosas que nos afectan. Porque no dice, digamos así, no mientas, ya nos está enseñando que no debemos mentir, empecemos por trabajar, empecemos por disciplinar nuestros sentidos y procuremos vivir en paz. Porque si empezamos a cometer errores, hasta nuestra misma conciencia nos remuerde y la gente de repente algo hemos hecho, nos va a maldecir y nos empieza a ir mal. Mejor busquemos siempre la parte legal. Por eso decía el profeta Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de carácter firme lo guardarás, o sea, lo cuidarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque confía en ti. Cuando habla de carácter firme, carácter no significa pues una persona que es agresiva, una persona que le gusta contradecir, una persona empieza a vociferar. No, ese no es carácter, es carácter débil. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de aquel que sabe dominar, aquel que sabe controlar, lo controla a sus pasiones negativas, a sus impulsos negativos, a sus emociones negativas, lo empieza a controlar, es un hombre de carácter firme. Y cuando la persona empieza a controlar sus sentimientos negativos, entonces dice, lo guardarás en perfecta paz. Uno, porque confía en Dios y Dios le está ayudando a controlar sus emociones negativas. Por eso decía el salmista David 4:8, en paz me acuesto y en paz me duermo, solo porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Así, queridos amigos, con estas palabras, nos despedimos hasta el día lunes, como decía el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reproche hasta la venida de nuestro Mesías. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.